Como saben, los lamentables hechos ocurridos el 22 de agosto en la discoteca Thomas, donde murieron 13 de las 120 personas que estaban celebrando una fiesta clandestina en toque de queda después de una intervención policial, han dejado en evidencia las brechas socioculturales que existen entre los peruanos. Brechas socioculturales que derivan en odio entre la misma población. Suficiente con leer los comentarios en las redes sociales, donde la mayoría decía que esa gente merecía morir por violar la ley. Estas reflexiones nos dejan con unas preguntas sobre la identidad nacional. Preguntas que trataremos de esclarecer en el programa de hoy gracias a nuestro entrevistado Percy Vilches Salvatierra, escritor, abogado, analista político, comunicador y director de Libertad Bajo Palabra. Buenas noches, doctor Vilches, bienvenido al programa. Cuéntenos, ¿qué es la identidad nacional? ¿Quién o quiénes son los peruanos? La identidad nacional es el concepto por el cual los integrantes, los habitantes de un territorio, tienen un punto en común. Pero eso requiere de una construcción, de un direccionamiento que venga desde el gobierno. El problema de nuestro país es que ese direccionamiento no ha venido en ningún momento, salvo quizás en los tiempos de Castilla y luego en Velasco ya en el siglo XX. Pero fuera de esos dos episodios de nuestra historia, esto se ha dejado de lado plenamente, y es por eso que estamos tan fragmentados como estamos. Hay, como no, elementos en nuestro pasado milenario para forjar una gran identidad, una identidad que nos dé una contundencia internacional frente al resto de países latinoamericanos y en el escenario mundial mismo, pero tenemos que empezar a trabajarla. Los peruanos somos herederos de un pasado milenario, imperial, por donde se mire. No solo por el tema del incanato, que además solo tuvo una hegemonía inferior a los cigayos para el momento en que llegan los españoles, sino también por el imperio Chimú, la cultura tiahuanaco. Hubo muchas manifestaciones enormes que la mayoría hemos repasado someramente en la educación secundaria que hemos recibido, pero no hemos llegado a identificarnos con ello, y eso es un gran error. Es un error que, como señalaba hace unos instantes, viene por una falta de voluntad del gobierno y de la clase política para concientizar a la ciudadanía de que verdaderamente pueden ser todos muy importantes. Entonces los peruanos en este momento somos un grupo de gente que no tiene unidad, pero que tenemos muchos puntos que debemos unir para volvernos un país verdaderamente importante. Sabiendo que el Perú es un país multiétnico, lograr una identidad nacional significa eliminar toda clase de diferencia. Indudablemente somos un país multiétnico, multicultural, y lograr una identidad nacional de ningún modo implica que haya una supresión de las diferencias, sino que dentro de las diferencias hay que hallar un punto en común. Es como decir, hallar unidad dentro de la diversidad. Eso nos va a constituir en un país de un orden muy superior al que tenemos en este momento, cuyos elementos tan negativos en su conformación y todas sus fisuras y falencias se han evidenciado en el curso de esta pandemia, y sobre todo en las reacciones que han tenido muchos de nuestros compatriotas contra otros de nuestros semejantes, ¿no? Como se dio en este caso que estabas comentando de la discoteca Thomas, que ha sido uno de los episodios más terribles que he visto, sobre todo por el modo en que la gente ha reaccionado. El caso de la discoteca Thomas debe ser un parteaguas respecto de lo que tenemos que modificar en relación a cómo nos entendemos como conciudadanos, como compatriotas. Por supuesto que esos muchachos fueron de lo más egoístas e insensatos, pero se debe recordar que no han tenido una formación adecuada, ni tampoco han tenido las oportunidades de los demás como para entender. Por eso es una desgracia que quienes en teoría han tenido esas oportunidades y supuestamente tienen un grado de comprensión mayor de la realidad hayan reaccionado de una manera tan burda y hasta miserable, sin respetar el duelo por el olor de nadie. Esto tuvo su colofón, por supuesto, con la representación
de estas mujeres que bailaban sobre la tumba de una de las fallecidas, y ha sido una situación que debe enmendarle la plana a todo el mundo. Así no se hace patria. Muchas gracias por la aclaración. Ahora quisiera preguntarle, ¿hay un lugar común según el cual el odio y la división llegaron al Perú con los españoles? ¿Es esto cierto? Hay personas muy equivocadas que enaltecen sin medida al incanato y no efectúan un análisis crítico de lo que sucedía en esa administración y en ese periodo de la historia. Sin duda alguna que el odio y la división que vemos en la actualidad, por ahí que viene desde ese tiempo. Hay que recordar, y en los libros de historia está expuesto de un modo explícito, que la gran división que hay a los españoles posibilita y facilita el ascenso del dominio de los españoles de una manera demasiado rápida. La guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa había tenido varios otros elementos. Por supuesto, la corrupción era uno de ellos. Desde el tiempo de Huayna Cápac hay referencias del grado de corrupción que hubo en el incanato. Y hubo severas penas, por supuesto, para los corruptos. Y precisamente la existencia de estas penas tan severas nos demuestra que sí hubo una intención de combatir la corrupción, pero que el incanato no estuvo exento de este vicio o de esta depravación de sus funcionarios, que de alguna manera es algo que corresponde a toda administración grande, ¿no? La administración de un imperio tiene, por supuesto, estos elementos. El incanato no pudo eximirse de esta participación, y cuando llegaron los españoles, pues es todo el infierno que ya se sabe luego, ¿no? Siempre es muy interesante conocer un poco más de historia. Bueno, doctor, ¿cree que al Perú le hubiera ido mejor si no se hubiera independizado de la corona española? No creo que al Perú le hubiese ido mejor si hubiera seguido dependiendo de la corona española. Por supuesto, gran parte de la población peruana en el tiempo de la jura de la independencia era abiertamente realista. Es que hasta antes de las reformas borbónicas, el Perú había sido el virreinato más importante, ¿no? Durante 2 siglos era lo máximo en América. Pero cuando llegan los Borbones, crean 2 virreinatos más, uno en los primeros 20 años del siglo XVIII y otro en 1776, que fue el virreinato del Río de la Plata, 5 años antes de que empiece la rebelión de Tupac Amaru, casualmente. Entonces no, además los Borbones habían hecho un papel patético cuando Napoleón había invadido Francia, y además habían destruido todos los avances que se dieron respecto a la Constitución de Cádiz, etc. Tuvo mucho que al Perú le hubiese ido mejor si seguía dependiendo de la corona española. Pero el problema es que la independencia que se juró en 1821 fue solamente una declaración aparente. Hasta el momento no se ha dado una independencia plena. Lo intentó Castilla, por supuesto lo intentó también Velasco, pero no se ha consolidado una independencia, ni se ha consolidado una idea de nación, ni mucho menos una identidad nacional. Es por eso que el Perú sigue siendo un país subalterno en el orden internacional y está muy lejos de ser una potencia a nivel de Latinoamérica inclusive. Porque sí, ha tenido un gran crecimiento económico, pero vemos en este curso de esta pandemia que ese crecimiento no ha servido absolutamente para nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que remediar. Y si queremos ser un país importante en el futuro, tenemos que consolidar esta idea de independencia y la idea de la identidad nacional. Bueno, y ahora una última pregunta. Volviendo al tema inicial de la identidad, si bien es cierto que tener una ayuda para crear un sentido de pertenencia, ¿cómo podemos hacer para evitar caer en nacionalismos? Por supuesto que la idea de la nación, la idea misma de la identidad nacional, puede traer algunas complicaciones. Se ha visto en otros países, ¿no? El fanatismo patriótico, la xenofobia, etcétera. Pero acá en el Perú, nosotros debemos pensar ante todo en nosotros mismos. Y si hay en algún momento este tipo de problemas, ¿no?, de excesos,
Se les tendrá que combatir, pero en su momento. En este momento lo que tenemos que hacer es reforzar nuestra identidad nacional. ¿Cómo se pueden combatir esos excesos? Siendo críticos, siendo pensantes, lúcidos la mayor parte del tiempo, ¿no? Y tratando de concientizar a la población de la importancia que tiene este concepto para su elevación en el curso de un futuro que no ha de ser demasiado distante. Así que no tenemos que preocuparnos por esos fanatismos derivados de una perversión de la idea de identidad nacional. Preocupémonos en lograr esta identidad nacional primero y luego en subsanar y confrontar los problemas y equívocos que puedan darse, que indudablemente son un peligro latente, pero no corresponden a este momento histórico. Es que hay muchas cosas por especular, problematizar, implementar y desarrollar en nuestro país. Hay mucha gente que cree que ya somos un país posmoderno, es mentira. Todavía no salimos de la modernidad. Como hemos conversado en el curso de esta entrevista, no hemos llegado a forjar una idea de nación. Eso es una cosa que los países del primer mundo, entre comillas, lo han logrado en el siglo XIX. Entonces aquí hay un gravísimo retraso y tenemos que confrontarlo y adelantarnos y superarnos. Muchas gracias.